y Listo. damos inicio. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Merian Herrera. Trabajo desde el site de San Carlos. Tengo como 4 años y un poquito de trabajar para Gap. Desde que comencé a trabajar, pues lo que me he dedicado es a web development, específicamente con Python. También pues soy parte del Centro de Excelencia de Python. Así que pues pueden contactarme en cualquier momento cuando tengan pues alguna duda al respecto. Para la presentación de hoy pues es una introducción a lo que es este mundo tan grande de Python. No vamos a ver código como tal, sino vamos a conocer como las herramientas del lenguaje y todo lo que necesitamos saber antes de iniciar a programar en Python. También esta sesión en específico es como la introducción a un training que estamos planeando en el Code de Python, eh, pues para entrenar a la gente en el lenguaje. Así que ahí sí vamos a ver ya mucho código. Bueno, entonces pues vamos a dar inicio. Para contarles un poco de la historia de Python, pues Python fue creado por este señor Guido van Rossum. Fue creado como a finales de los años 80, por ahí en 1989. La necesidad de crear Python para Guido nace a raíz de que él estaba trabajando con un lenguaje que se llama o que se llamaba APC. Pues este lenguaje para él no era tan flexible, no le daba pues todas las herramientas que él necesitaba en ese momento, así que él pues nada más decidió crear su propio lenguaje. Como dato curioso, Python, pues el nombre no viene de las serpientes, a pesar de que el logo son dos serpientes, sino que pues su nombre viene de este show británico Monty Python's Flying Circus, pues del cual Guido pues es muy fan. Entonces él lo que dice es que cuando estaba iniciando a crear el proyecto, pues no sabía qué nombre ponerle, así que simplemente decidió ponerle Python. Así que pues de ahí viene el nombre. Eh, Algunas de las características principales de Python, mmm, pues que es libre, es open source. Eh, Como ya nosotros sabemos, bueno, ya sabemos que es pues un lenguaje libre y que es open source, me gustaría pues enfocarme más en lo que es el Python Software Foundation, que es básicamente una corporación que está pues detrás de Python y está encargada de manejar lo que son los derechos intelectuales del lenguaje, maneja la licencia open source y pues también se encarga de organizar actividades como los PyCon. La comunidad de Python es una de las más grandes que hay. Em, Esto pues nos ayuda muchísimo a nosotros como desarrolladores porque significa que tenemos a un grupo de expertos detrás del lenguaje, pues resolviendo dudas, dándole mantenimiento, revisando pues los aportes que los desarrolladores podemos hacer a lo que es el core de Python. Así que pues es básicamente una comunidad muy grande de personas que están velando porque Python cada día sea mejor. Mm, Como dato curioso, también tenemos que la comunidad de Python pues es la quinta más grande en Stack Overflow y las preguntas de Python en específico son de las más favoritas para resolver en Stack Overflow. Así que pues si nosotros hacemos una pregunta muy rápido, pues vamos a tener ahí lo que es la respuesta o alguien ayudándonos, dándonos seguimiento. Entonces esto también pues es muy valioso y pues está pasando detrás del lenguaje. Otra de las características es que Python es interpretado. ¿Esto qué significa? Significa que Python necesita un intérprete en lugar de un compilador para ejecutar su código. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues que el intérprete pues nos lee línea por línea y la va ejecutando. Un compilador pues agarra todas las líneas de código, las compila y luego las ejecuta. Esto significa que en Python si tenemos pues un script muy grande
y pues hay varios errores en ese script, el intérprete nos va a devolver solamente un error a la vez. Con el compilador, pues vamos a tener todos los errores de un solo. También tenemos que Python es orientado a objetos. Pues Python es un lenguaje muy popular para scripting, no precisamente para orientación a objetos, pero desde que nació pues ha tenido la posibilidad de, de programar bajo este paradigma. Podemos crear clases, tenemos objetos, tenemos herencia, tenemos polimorfismo, tenemos pues todo lo que orientación a objetos pues encapsula. Sin embargo, pues es muy común en un proyecto tener pues scripts donde tengamos clases, donde tenemos funciones que los estemos instanciando pues en otro lugar, y además de eso pues tener scripts donde solo tenemos funciones. Pues esto es súper común. Otra de las características de Python es que es de propósito general. Básicamente significa que Python sirve para todo lo que nos imaginemos. Una comparación que me gusta muchísimo de Python es que lo comparan como con un Swiss Army Knife, creo que esto es una navaja suiza, y es por todas las herramientas que él tiene. Pues podemos encontrar una librería para lo que se nos antoje. Podemos hacer desde desarrollo de servicios, análisis de datos, machine learning. Inclusive muchas personas lo utilizan hasta para lo que es desarrollo de juegos con esta librería Pygame, y aplicaciones de escritorio que ya están como muriendo, diría yo, pero pues también existe la posibilidad. Para algo que Python se queda corto es en lo que es el desarrollo móvil. Ya se está como trabajando en eso, viendo qué posibilidades se tienen, pero es algo a lo que todavía no está enfocado el lenguaje. Ahora pues vamos a ver un poco sobre para qué se usa, un poquito más a fondo. Pues en aplicaciones web, que ese es pues mi campo de experiencia, como ya les había contado, pues podemos crear aplicaciones web de manera fácil, eficiente, sin mucho problema. Pues podemos crear aplicaciones un poco más sencillas, con un par de servicios, hasta aplicaciones ya más complejas que lleven muchos servicios, conexiones a APIs externos, que envíen correos, en fin, pues todo lo que una aplicación web pues necesita tener. Dos de los frameworks más comunes para desarrollo de aplicaciones web son Flask y Django. Y también pues podemos crear aplicaciones ya sea de solo servicios REST o que sean full stack. Pues tenemos todas estas librerías que nos permiten y nos dan esa flexibilidad. Python para análisis de datos. A pesar de que Python no nació como un lenguaje específicamente para procesar datos, se está convirtiendo en uno de los más comunes para esto. Ha ganado mucha fuerza en este campo. Tiene librerías muy poderosas como Pandas, como NumPy, como Matplot, IPython, en fin, hay demasiadas herramientas para trabajar con proceso de datos en Python. También pues tenemos lo que es el QA Automation. Pues Python es excelente para desarrollar pruebas automatizadas. Acá en Gap muchísima gente lo utiliza. Lo utilizan con frameworks como Selenium, como Locus, como Multimechanize. Por lo que he podido conversar con la mayoría de ellos, pues les agrada muchísimo. Al lenguaje ser tan simple, pues las pruebas se pueden hacer de manera muy rápida. Bueno, con la persona que en realidad más ha hablado acerca de este tema es pues con Francisco Barquero, que también va a estar dando una charla esta semana. El miércoles, de hecho, es la charla que va a ser presencial en Colombia. Así que también pues están invitados para que conozcan más sobre Python enfocado específicamente a esta área.
Mm, pues ahora vamos a ver lo que es Python 2 versus Python 3. Bueno, no sé si es de conocimiento general, pero tenemos dos versiones de Python, lo que es el Python la versión 2 y la versión 3, que pues es la versión más nueva. Eh, yo personalmente recomiendo que si una persona pues va a comenzar a aprender el lenguaje, pues que de una vez inicie con Python 3. ¿Por qué? Porque es la versión pues a la que se le va a seguir desarrollando nuevos módulos, porque es la versión a la que se le va a seguir dando soporte. Eso no quiere decir que Python 2 esté muerto porque pues en muchos proyectos todavía los utilizamos. Una de las principales razones para trabajar con Python 2 es pues que si necesitamos alguna librería que aún no ha sido migrada a Python 3, pues entonces se comienza, pues podríamos comenzar a trabajar con lo que es Python 2. Ya se están migrando la mayoría de librerías y pues se han hecho muchísimas mejoras. Mm, algunas de las mejoras que se le han hecho al lenguaje, como las de seguridad, también se han migrado a lo que es Python 3. Perdón, que se han hecho en Python 3, también se han migrado a Python 2, como las mejoras de seguridad. Eh, acá tenemos como una comparación de qué ha cambiado el lenguaje. Pues en Python 2, la función print, que la podemos ver ahí en pantalla, en los ejemplitos de código, pues antes print era un statement, lo que quiere decir que pues no recibía parámetros y simplemente nos imprimía lo que estábamos pasándole. Ahora en Python 3, pues print es una función, entonces eso quiere decir que nos da más flexibilidad a la hora de trabajar a la hora de imprimir strings. Podemos pasar parámetros que nos sirven para hacer saltos de línea, que nos sirven para hacer el reemplazo de ciertos caracteres en los strings. En fin, bueno, pues acá pueden ver un ejemplo. Otra cosa que ha cambiado, que ha mejorado de Python 2 a Python 3, pues es el manejo de strings. En Python 2 teníamos dos tipos de strings, los Unicode y los ASCII, perdón. En Python 3 todos los strings son Unicode. Otra cosa que mejoró fue la división de números enteros. En Python 2, si dividíamos un número entero entre un número entero, pues el resultado nos iba a ser un número entero. Si queríamos el resultado real, pues teníamos que poner como 5.0 dividido entre 2.0 para que el resultado fuera 2.5. En Python 3, pues no necesitamos hacer esto y simplemente el resultado va a ser el número real. No nos va a redondear el resultado. Otra cosa que cambió fue la generación de listas de números. En Python 2 teníamos dos funciones diferentes para generar listas de números. Una es range y xrange. La diferencia entre estos dos es que range nos genera una lista de números como tal y xrange pues nos generaba una lista de objetos de tipo xrange. En Python 3 solamente tenemos range pero range pasó a ser un tipo de datos. Entonces, esto es como de las mejoras que se le han hecho. Ahora pues vamos a hablar un poquito de lo que es el Zen de Python. También es conocido como el PEP 20. Este fue creado por un señor que se llama Tim Peters y básicamente es una serie de principios que resumen la filosofía de Python. Pues no necesariamente necesitamos seguirlos a la hora de programar en Python, pero es súper importante que los tengamos en mente y que así los sigamos. Si quieren, pues tenerlos ahí como en mente, es súper fácil, nada más necesitan abrir su consola de Python
y pues escribir el comando import this, lo ejecutan y ya pues eso les va a desplegar toda esta lista de principios. No los voy a leer todos, pero podemos ver por ejemplo el primero, beautiful is better than ugly. ¿Eso qué significa? Pues que el código siempre tiene que ser lo más legible posible. Nos gustan pues variables con nombres significativos, la indentación, que siempre sea pues la correcta. Nos gustan que las funciones se llamen de maneras intuitivas, no nos gusta que pues los nombres todos abreviados. En fin, explicit is better than implicit, pues es muy parecido, nada se explica por sí mismo, así que no nos gusta pues tener ahí como porciones de código que estén súper escondidas dentro de lo que es la aplicación y pues que nadie sepa de dónde viene eso, ¿verdad? Es lo mismo, si tenemos una variable, pues la nombramos de la manera correcta, que no le vayamos a poner ahí que variable patito y que luego nadie sabe qué hace esa variable o por qué, o el valor de una constante, por ejemplo, que nadie sabe por qué esta constante vale 10, de dónde salió ese valor, pues nada de eso nos gusta. Entonces siempre tenemos que tratar de que nuestro código sea lo más explícito posible para que las personas que leen mantenimiento posteriormente a esa aplicación, pues les sea mucho más sencillo lo que es el proceso de leer el código. Ahora vamos a ver lo que es el PEP 8. Básicamente el PEP 8 es un documento que tiene los guidelines, los best practices para programar en Python. Fue creado en el 2001. Fue creado por Guido van Rossum y el resto de desarrolladores del core de Python. El propósito del PEP 8 pues es que el código sea más legible, que sea consistente, perdón, y pues como todos sabemos, nosotros pasamos pues, más tiempo leyendo código que haciendo código nuevo. Entonces, esto es súper importante porque nos da un estándar para todas las funciones y todo el código de una aplicación. Reduce el tiempo de desarrollo porque ya todos sabemos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Entender una función que se hizo hace varias semanas, varios meses, varios años inclusive, o que hizo algún otro miembro del equipo, siempre pues va a ser más fácil si se programa pues desde los estándares de PEP 8. En cuanto a los code reviews, pues las personas que hacen code reviews necesitan pues tener en mente todos estos best practices para que la consistencia en el código del proyecto pues se mantenga. Ahora, ¿como qué cosas nos dice el PEP 8? Por ejemplo, las líneas en blanco, pues nos gusta una línea en blanco entre cada función que está en una clase. Dos líneas en blanco entre cada clase porque en Python podemos tener varias clases en una sola función, pero en un solo script. No es lo recomendado, pero pues podemos hacerlo. Igual como les contaba que podíamos tener un script con varias funciones sin necesidad de estar en una clase, pues entre cada función pues también tenemos que dejar dos espacios en blanco. Podemos tener líneas en blanco dentro de las funciones, solo si eso nos ayuda a que el código sea más legible. Ahora, si tenemos una función con 300 líneas de código y tenemos muchísimos espacios en blanco, pero líneas en blanco dentro de esa función, pues algo está mal, algo está pasando. Es muy probable que una función tan larga pues se pueda separar en diferentes funciones y pues todas se puedan llamar ahí adentro. Entonces eso es algo pues de lo que hay que tener mucho cuidado. En cuanto a los comentarios, los comentarios necesitan ser las líneas de máximo 72 caracteres. Las oraciones tienen que ser completas, tienen que comenzar con mayúscula, pues terminar con su punto.
Si estamos haciendo párrafos, todos tienen que comenzar con el signo, pues ese signo de numeral, que es como se hacen los comentarios en Python. Si se necesita dejar un enter, o perdón, sí, un enter entre párrafos, pues esa línea también lleva su símbolo numeral ahí y su comentario. Eso es súper importante para que el código sea más legible. Las líneas de código como tal tienen que ser de 79 caracteres máximo. En cuanto a lo que son los nombres, pues nombres descriptivos, como ya les había dicho, las funciones, las variables y los módulos, todos en minúsculas, separados por guiones bajos. Las clases en camel case, eso quiere decir que cada palabra pues inicia con mayúscula y todas van juntas, no separamos nada. Las constantes, todas las palabras en mayúscula, separadas por guiones bajos. Y lo que son paquetes, todo el nombre va en minúscula sin separar. En cuanto a la indentación, nos gustan 4 espacios. No nos gusta tener tabs. Una pregunta que me hicieron hace un ratillo es si podíamos tener indentación de menos o de más espacios. Sí podemos tener indentación de 2 espacios, por ejemplo, siempre y cuando esto sea consistente en todo el script. Si no, pues el código simplemente no va a compilar. Eh, para esto también pues podemos tener en la aplicación lo que son los linterns, que es básicamente pues un programita que nos ayuda a analizar el código y además de eso nos da sugerencias de cómo arreglarlo. Estos linterns pues obviamente están basados en lo que es Pep 8 y dos de los más comunes son PyCode Style y Flake 8. También podemos tener los autoformateadores de código, que lo que hacen es refactorizar el código mientras nosotros lo estamos escribiendo. También lo hacen basado en Pep 8. El más común es uno que se llama Black. Sin embargo, depende del IDE que estemos utilizando, él pues nos va a hacer eso automáticamente. Más adelante, pues yo voy a estar también dando un workshop de lo que es el proceso de code review en una aplicación de Python, así que ahí pues vamos a conocer más a fondo todo esto. Pueden leer la guía completa de PEP 8 en pep8.org. Y igual, si tienen alguna pregunta, pues ahí nada más me pueden escribir o a cualquiera del código de Python. Todos estamos como disponibles y estamos muy pendientes de lo que es el PEP8. Vamos a ver lo que es el pip o el Python Package Index. Es básicamente un manejador de paquetes que nos permite instalar y manejar los paquetes para los proyectos de Python. Si estamos trabajando con Python 3.4 o una versión superior, ya viene preinstalado. Si no, pues necesitamos instalarlo. Para instalarlo se hace con easy install y el comando pues es súper fácil. Acá lo pueden ver y es easy install pip. Con pip pues podemos instalar las diferentes librerías de Python, podemos decirle una versión específica o simplemente pues le decimos el nombre de la librería y él nos va a instalar la versión más reciente de esa librería. También podemos actualizar las librerías que ya tenemos en el proyecto y podemos desinstalar librerías, pues es básicamente para manejar paquetes. Ahora, algo que nosotros recomendamos tener es siempre un archivo de requirements dentro del proyecto. Es un archivo de texto, es un TXT normal y simplemente pues va a tener la lista de las librerías que utilizamos con la versión en específico que necesitamos para este proyecto.
Y con pip, pues le podemos decir pip install requirements.txt y pues se nos va a instalar todo desde un solo, sin necesidad de ir una por una, ejecutando el comando, perdón, uno por uno. Otra herramienta que nos es súper útil son los virtual environments. Pues Python, al igual que todos los lenguajes de programación, pues manejan sus paquetes y los descargan y los almacenan pues de diferentes, en sus, perdón, los manejan de manera específica. Si lo hacemos localmente, eso pues nos va a quedar ahí en diferentes directorios. Sin embargo, las librerías, las diferentes versiones de la misma librería siempre van a quedar en el mismo directorio. ¿Con esto a qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos el proyecto A que utiliza SQL Alchemy en la versión 1 y tenemos el proyecto B que utiliza SQL Alchemy en su versión 2, cuando instalemos las dependencias del proyecto A, SQL Alchemy se nos va a instalar en un directorio específico. Cuando instalamos las dependencias del proyecto B, SQL Alchemy, la versión 2, se nos va a instalar en esa misma, en ese mismo directorio. Lo que estaría haciendo es sobreescribiendo pues las dependencias que ya teníamos para el proyecto A. ¿Eso en qué nos va a resultar? Nos va a resultar en problemas de conflictos, porque las diferentes versiones de las librerías no precisamente son compatibles entre ellas. Virtual Environment lo que viene a crear son ambientes separados para cada proyecto. Así que pues nos solucionaría ese problema. Una de las principales ventajas que yo le veo a usar Virtual Environments es que también podemos tener tantos ambientes como necesitemos. ¿Eso qué significa? Pues que si en mi proyecto, por ejemplo, yo en mis tiempos libres estoy trabajando en actualizar las librerías, pero pues en mis horas laborales yo necesito seguir resolviendo defects, trabajar en mis user stories, y pues mi proceso de trabajo normal. Entonces, mientras yo estoy en un branch que es donde estoy haciendo pues el proceso normal del trabajo, ahí estoy, pues uso un virtual environment y si ya necesito pasarme a mi branch de actualizar las librerías, pues ahí cambio mi virtual environment. Así que podemos tener tantos como necesitemos. Esa es como una de las aplicaciones en específico que yo lo he utilizado. Si estamos trabajando con Python 2, necesitamos instalar el virtualenv con pip. Si estamos trabajando con Python 3, ya viene preinstalado. Y algo súper importante es que antes de comenzar a instalar los paquetes en los virtual environments, necesitamos activarlo. Acá en este screenshot que yo puse, pues podemos ver cómo se activa un virtual environment. Simplemente necesitamos ejecutar el comando source ping activate y con eso pues ya podemos comenzar a instalar los paquetes. Si no lo activamos, lo que va a pasar es que las librerías igual se van a instalar localmente en la computadora y pues tendríamos igual los mismos problemas que ya les comenté. Y pues el IDE que nosotros recomendamos para trabajar con Python es PyCharm. Es uno, a mi parecer, es uno de los más completos. Es un entorno de desarrollo pues muy amigable. Es ofrecido por esta gente de JetBrains, lo que quiere decir que pues también es como consistente si usted está acostumbrado a trabajar, por ejemplo, con Ruby y viene de RubyMine o viene de PyStorm, pues le va a ser familiar las herramientas y las ventanitas de PyCharm. Como les comentaba, PyCharm tiene un autoformateador de código, entonces a veces estamos escribiendo código y PyCharm de una vez nos va a decir, hey, esta línea es muy larga, necesita pues hacer un salto de línea, no estás utilizando esta variable, hay demasiados espacios o hay muy pocos espacios entre estas dos líneas de código. Este comentario necesita pues necesita una línea
un espacio en blanco después del símbolo de numeral. En fin, PyCharm nos va a hacer la vida muchísimo más fácil como desarrolladores. Y pues obviamente todo esto que él hace, pues lo hace basado en Pepocho. Así que también nos ayuda como a ir aprendiendo qué está bien y qué está mal basado en Pepocho. Hay dos versiones, la Community y la Professional. La Community está bien. Si usted no es un desarrollador que trabaje pues todo el tiempo en Python, puede usar la Community, y si ya quiere ser pues si ya solamente te dedicas a trabajar en Python, pues puedes comprar la Professional. Todo, todo va a estar bien. Y pues el PyCharm ya tiene una consola de Python, tiene un manejador de versiones, y además también pues tiene un terminal ahí, así que tenemos como todo lo que necesitamos los desarrolladores en un solo IDE. Por eso es que nosotros recomendamos usar PyCharm. Y por último, quería recomendarles este libro que se llama Effective Python. Si está comenzando con Python, pues los últimos capítulos van a ser un poco confusos porque ya son como de un nivel un poco más intermedio. Sin embargo, los primeros capítulos nos van a ayudar muchísimo a lo que es aprender el desarrollo en Python de la manera correcta, de la manera pythonesca, como decimos nosotros. Em, yo lo he leído como 2 veces, la verdad, soy demasiado fiebre. Cada vez que lo leo, pues descubro cosas nuevas. Si quieren también, pues podemos armar un grupo de estudio, vamos leyendo el libro. En su momento, pues lo tuvimos, íbamos leyendo el libro y todas las semanas nos reuníamos a comentar un capítulo. Así que si alguien está interesado, pues me contactan y ahí armamos el grupo de estudio. Y eso sería, compañeros. Muchísimas gracias por su atención y por su interés en Python. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, veo Gracias. preguntas en el chat. Veo, bueno, preguntas que ya fueron respondidas, pero tal vez para que todos las escuchen. Daniel Fernández pregunta, ¿por qué no se usan tabs para la indentación? No se usan tabs porque el tab como tal es un carácter. Entonces eso al final pues nos va a traer más errores. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, una consulta. El libro que ustedes recomiendan de Effective Python está lo tienen para poder utilizar, o sea, lo tienen de forma digital para poderlo utilizar de Education. Yo creo que no. Pues yo lo compré, entonces yo lo tengo, pero no sé si está en Education. Yo creería que no. Tal vez para eso ya Daniel o Satcha pues tengan más información. Si eso no tengo el dato aquí de una vez, no sé si Sacha está por ahí para que lo vaya buscando mientras hacemos algunas otras preguntas. ¿Alguien más Ya tiene? les confirmo. Okay, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Una preguntita un poquito, no de código como tal. Yo quería preguntar si como Python usa el intérprete en vez del compilador, ¿no es más lento o cuál es como la ventaja de usarlo? Pues sí, es un poquito más lento. La verdad, estuve leyendo como un poco al respecto y sí, pues los lenguajes compilados corren un poquito más rápido que los lenguajes interpretados. Ahí valga, perdón por interrumpir, ahí valga la pena aclarar que también Python es una cosa un poco extraña a la hora de decir que es un lenguaje interpretado, porque por lo general corre bajo un supervisor que lo que hace es generar archivos compilados en C. La diferencia aquí que tenemos es que, donde se nos complica más, es que, por ejemplo, si se vuelve rápido a la hora de que los archivos se compilan en archivos que son .pyc, y hay varias interpretaciones, hay varias implementaciones de las máquinas que hacen esto.
Lo que no ofrece Python, por ejemplo, son ventajas como la compilación just in time y otro tipo de beneficios que sí traen lenguajes que utilizan el compilador directamente. Pero en términos de velocidad tiene unas restricciones por ese lado, y también lo que es el GIL, el Global Lock Interpreter Lock, que tiene que ver con el multihilo y otras cosas, pero ya son mucho más nivel profundo. Entonces, hay consideraciones que hay que tomar sobre uno y sobre el otro, pero no necesariamente es más lento. Ah, ok, muchas gracias. Gracias, Ron. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los casos ideales en donde uno puede llegar y decir, ok, Python es la tecnología o es el lenguaje de programación que yo quiero utilizar para este proyecto? ¿Qué consideraciones debo tomar para ello? Es una buena pregunta. Porque digamos, ¿Puedo intentar? Ok. no, Vea. porque digamos, si yo podría decir, no, tengo Node.js, tengo Visual Studio, bueno, .NET Core ahora, tengo Python y tengo otras. Entonces, ¿qué consideraciones debo tener para decir que Python es la mejor opción para los tres y en qué casos podría llegar a? Claro. Vea, hay una serie de consideraciones cuando uno delimita la tecnología de un proyecto. Parte de estas consideraciones vienen dadas por el ambiente actual. Hoy por hoy, realmente casi que podemos construir cualquier aplicación con cualquier lenguaje. Entonces, ¿qué vamos a tratar de construir? ¿Cuáles son las librerías que se ofrecen? Por ejemplo, Python ofrece muchas librerías de procesamiento de datos como NumPy o Pandas, que son extremadamente poderosas, que no son fácilmente reemplazables en otras librerías. ¿Cuál es el modelo de programación y qué quiero hacer? Por ejemplo, estoy dentro de un event loop y quiero hacer más operaciones asíncronas o quiero otro tipo de operaciones. Hay muchos elementos, no hay una forma fácil de determinar cuál es el lenguaje. Muchas veces eso se va por también la disponibilidad de los programadores que tengo o el gusto de inclinación de una de las personas por este lenguaje. Por ejemplo, Python lo encontramos dentro de lo que son los lambdas de AWS, de la misma manera que también encontramos Node.js. Entonces, por ejemplo, ahí no hay un bias fuerte para irse por ese lado. Si estamos corriendo, por ejemplo, en un entorno Azure, o necesito integraciones fuertes con máquinas de Windows de servicios, C# puede ser una opción muchísimo mejor. Entonces, Java es una perfecta opción para muchísimas cosas, pero el lenguaje no necesariamente, a veces el lenguaje es más difícil de mantener o más verboso, o existen librerías que lo hacen mucho más sencillos. Entonces, no hay como mucho es de preferencia, depende mucho, existen personas, por ejemplo, que tienen posiciones sumamente fuertes contra lenguajes que son no tipificados, entonces eso saca Python del juego. Pero hay lenguajes, ¿cómo se llama? Pero a veces si queremos ser un poco más funcionales, Python ayuda bastante, igual que JavaScript. Hay muchos niveles, hay muchas consideraciones a tomar en cuenta, entonces yo creo que esa no es una respuesta fácil, depende mucho de la situación y el momento. O sea, decir que algo es como el lenguaje indicado para algo, creo que depende mucho de un escenario como específico. Yo siento también que el Python, la curva de aprendizaje es tal vez un poco más fácil comparado a tal vez a otras tecnologías que uno podría considerar. También, pero siempre es tricky, porque cuando ya hablamos de un Python más avanzado es complicado. O la orientación a objetos de Python. Y bueno, por favor, nadie me interprete. Yo soy fan número 1 de Python y yo creo que la respuesta correcta a esta pregunta es utilizar Python siempre. pero digamos que siendo más neutro ahí, también, por ejemplo, la programación orientada a objetos de Python, la implementación no es necesariamente la más popular si uno es un templario de la orientación a objetos, por ejemplo, porque viola varios constraints básicos de lo que se desea de un lenguaje con fuerte orientación a objetos.
No sé si eso haya respondido la pregunta, pero es un tema muy interesante para discutir en cualquier otro momento, creo. De hecho sí, sí la respondió porque, bueno, yo vengo mucho de JavaScript, entonces, por ejemplo, ver lo que es la configuración y demás de Python, me llama mucho la atención que yo podría meterme fácilmente a Python. Entonces, es cierto, la curva de aprendizaje podría llegar a ser más fácil, digamos, incluso para mí que yo, pues más o menos manejo ahí Node.js y me meto, creería yo que me metería de manera fácil en Python. Python tiene la Ojo, ¿verdad? ventaja. En los basics, ¿verdad? Porque yo sé Ujú, que cada lenguaje tiene sus... Ujú. ujú. De hecho, Python tiene la ventaja de ser sumamente amable para aprender y eso es lo que lo ha hecho increíblemente popular, porque es un lenguaje que, por eso es el lenguaje del data science, porque muchísimas personas llevan un curso de programación en Python y no son programadores, pero la sintaxis es suficientemente amable y viene Python viene con baterías, que les llaman, que es que ya hay muchísimas cosas ya implementadas en las librerías bases del lenguaje y librerías externas dan eh, ya muchísima funcionalidad out of the box. Entonces eso es sumamente atractivo. Un sistema en tiempo real, por ejemplo, es una pésima idea usar Python. Pero también va a ser una mala idea usar JavaScript. Entonces, la única respuesta buena ahí es C++. Pero bueno, ahí hay cosas y cosas. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ahí nada más para decirles, el libro no lo tenemos ahorita en la librería, pero ya lo agregué el wishlist para ver si lo podemos comprar lo más pronto posible. Y sí hay 3 libros que tenemos ahorita que son el de Flash Mega Tutorial, el de Python Tricks y el de Software Architecture with Python, para que los vean ahí. Ok, muchas gracias. Hay anuncio de Education, cada vez que se les ocurra algún libro que quieran o demás, nos pueden hacer llegar el pedido y nosotros lo ponemos ahí en nuestro queue del wishlist para eventualmente tenerlo disponible. ¿Alguna otra consulta con respecto a la charla? ¿No a la 1? ¿No a las 2? ¿Escucha a alguien respirar? ¿No? ¿No a Eso las fui 3? yo. Ah, ok. Ok, no, entonces, bueno, en este momento paro la grabación. Ok.